Vamos a estudiar o vamos a hacer el resumen de la lección de escuela sabática de este trimestre. Estudiamos lo que fue el libro de Daniel y yo sé que ha estado para muchos, porque lo he oído comentar, me lo han comentado, y para mí mismo ha sido de mucho material, mucha bendición en el conocimiento de nuestro Dios. Pero más que eso, comentábamos esta semana con unos hermanos, Dios proveyó este estudio para este tiempo y el tiempo exacto. Dios, Daniel ha dicho, Dios está al control, y hoy tú y yo con el estudio de este trimestre podemos comprobar que Dios está al control y nos dio un mensaje hoy en este tiempo, y que debe ser no de meditación, sino que hacerlo vivo en nosotros, experimentarlo, vivirlo y poder fortalecer nuestra fe, porque el tiempo es corto, el tiempo se ha cumplido y Jesús ha de venir pronto. Así que esta mañana los voy a invitar, como les dije, a pensar en tres preguntas. Y no solo pensar, sino que ustedes pueden escribir. Yo sé que tienen que escribir cortito sus comentarios, pero ustedes tienen el tiempo para escribirlo. Pero tres preguntas que yo quiero que contestes a ti mismo, que nos contestemos a nosotros mismos. Y si quieres compartirlo, tú lo compartes, y yo doy un espacio en el segundo segmento, doy un espacio para ver tus comentarios, analizar lo que dice el libro en relación a estas tres preguntas. Número uno, pregunta número uno. La lección inició con un apartado muy especial y con el versículo de Hechos 9:30, donde Felipe pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y estudiamos en la primera lección, ¿te recuerdas, verdad? Estudiamos de leer a entender. Y ahora deseo de todo corazón que hayamos entendido. Ahora la pregunta es, ¿entiendes? ¿Qué has entendido en el libro de Daniel? ¿Estás conmigo? Número uno, ¿qué has entendido? ¿Qué hemos entendido en el libro de Daniel? Número dos, ¿cuál es el mensaje central del libro de Daniel? Escuchaba el comentario del autor de la lección, y él hacía énfasis de que había un tema central en el libro que se había perdido de vista, que no lo habíamos contemplado, que no le habíamos dado la importancia, y que hoy nosotros tuvimos que haberlo encontrado, descubierto y haberlo tenido en cuenta. Pero si no, te hago que medites en esta pregunta y respondas. ¿Cuál es el mensaje central del libro de Daniel? Y número tres, ¿qué produce en ti, qué produce en mí el saber que Dios conoce y está sobre la historia? Y yo le voy a agregar algo más, porque no solo conozco que Dios conoce y está sobre la historia, sino que Dios está al cuidado de su pueblo. ¿Qué produce en ti? Tres preguntas. Ahora voy a resumir la lección. Tú tienes el tiempo para poder responder las tres preguntas, tú tienes el tiempo para poder pensar en las preguntas mientras desarrollo este esquema general, y luego en el segundo segmento contemplamos los comentarios. En el capítulo 1, mejor dicho, en el libro de Daniel, nosotros encontramos con frecuencia la declaración ¿entiendes? Haciéndole ver a Daniel que debía de entender. Así que quisiera enfocar este resumen del libro de Daniel en relación a lo que Daniel y tú y yo debemos llegar a entender. Y en el capítulo 1, Daniel llegó a entender que Dios se revela
como el que tiene el control, permite y da lo que necesita a su pueblo. Dios está al control de la historia. Capítulo 1. Dios es el que le da a Nabucodonosor. Dios es el que le provee a Daniel. Por lo tanto, en el capítulo 1, Daniel debía entender y llegó a entender que Dios no solo conoce la historia, sino que Dios está al control de la historia y Él permite y asimismo da y especialmente Él provee a su pueblo una bendición especial. Y eso lo llevó a cabo en esos 4 jóvenes. Una bendición especial. Una bendición que los llevó a ser agradables delante de ese orgulloso rey. Capítulo 2. Daniel debe entender, y hoy lo voy a llevar a la Biblia. Capítulo 2. Vamos al capítulo 2 de Daniel. ¿Qué debía entender Daniel? No sé si tú recuerdas este texto. La declaración misma de Daniel en relación a lo que él debía llegar a conocer de Dios. Y Dios se reveló en aquel sueño a Nabucodonosor, pero ese sueño se le reveló a Daniel con el propósito de que Daniel entendiera. ¿Qué debía entender Daniel? Versículo 22 en adelante. Dice que Daniel entendió, versículo 20, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y continúa diciendo, ¿qué debía entender Daniel? Que Dios es poder y sabiduría. Ojo con la palabra sabiduría, porque en Daniel capítulo 12 se vuelve a enfatizar y en el transcurso del libro de Daniel se enfatiza, porque a través de la sabiduría se identifican a los hijos de Dios y a través de la sabiduría se llega a entender. Versículo 21. ¿Qué debía entender Daniel acerca de Dios con esta profecía? Versículo 21, de que Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. 2 palabras importantes: entendidos, sabiduría y entendimiento. El entendimiento viene a través de la sabiduría. Daniel debía entender en la revelación de la estatua a Nabucodonosor y a él mismo de que Dios está al control, muda los tiempos, las edades, conoce, quita, pone reyes, da sabiduría, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Eso debía llegar a entender Daniel. Y yo te pregunto, cuando tú estudias y estudiamos Daniel capítulo 2, ¿tú llegaste a entender por qué Dios se revela? ¿Quién es Dios? Nabucodonosor le dice a Daniel, estás conmigo, ¿verdad? Daniel capítulo 2, versículo 47. Nabucodonosor le dice a Daniel, yo quiero leerlo así. Nabucodonosor le dice a Daniel, el rey habló a Daniel y le dijo: tú debes entender, Daniel, ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Más claro no se lo podían decir a Daniel. Y a ti y a mí, yo creo que está clara la declaración del mismo Nabucodonosor, reconociendo a la supremacía de Dios, el conocimiento de Dios, y lo particular de esto es que Dios está con Daniel. Capítulo 3. Esto tengo que decirlo con mucho cuidado, pero así se revela en el capítulo 3. Dios es fiel con los fieles. Los cuida. Estás con los 3 jóvenes al horno de fuego, llevados al horno de fuego en castigo. Dios es fiel con los fieles. Los cuida.
y está dispuesto a mandar a su Hijo, a Jesús, al horno de fuego para proteger a sus hijos. Esto te revela esta historia. Dios mandó a su Hijo para salvar. En el Calvario, salvar la humanidad. Al horno del Calvario. En el capítulo 3, Dios mandó a su Hijo al horno de fuego para salvar a sus fieles. Y esta es una esperanza grande para ti y para mí. ¿Por qué? Porque Dios mandará a su Hijo por segunda vez a la tierra con poder y gran gloria para liberar a los fieles, para salvarte a ti y a mí si somos fieles a Dios. Capítulo 4. El capítulo 4, aquí tenemos a Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Mira, Dios llama de diferentes maneras, con el propósito que lo reconozcamos a Él como el supremo y poderoso. Perdón, en el capítulo 4 no estamos todavía con Belsasar. En el capítulo 4 estamos con Nabucodonosor, el árbol. Así que Dios llama de diferente manera con propósito de que se le reconozca a Él como el supremo y poderoso, y Él humilla con el propósito de glorificar. Dos elementos importantes acá. Dios utilizó o permitió la enfermedad. Dios permitió, lo repito, Dios permitió la enfermedad de Nabucodonosor con el propósito de hacerle un llamado a que él reconociera quién es Dios. No sé qué está permitiendo en tu vida y los momentos difíciles en tu vida. No es Dios que no te quiere. Este momento difícil mundial de este virus no es porque Dios no nos quiere, porque Dios lo ha permitido, sino que Dios nos está llamando, nos está haciendo a que meditemos y reflexionemos en nuestra vida, nos acerquemos a Él, nos apoyemos en Él, estemos con Él en este momento y podamos reconocerlo como el Supremo. Podamos humillarnos al sentirnos incapaces de poder salir adelante. Pero cuando lo hacemos de esta manera, entonces Él se glorifica. Él manifiesta su gloria en ti, en mí. Y Él nos protege y nos salva y nos ayuda a salir adelante. Nabucodonosor tuvo que enfrentar una crisis profetizada. Nosotros igual debemos enfrentar una crisis profetizada. Pero no es porque Dios no nos ama, es porque Dios nos llama a que estemos con Él, lo reconozcamos a Él como el único Dios verdadero, lo adoremos solo a Él, le sirvamos solo a Él, y Él devolverá en creces todo lo que tú materialmente pudiste perder. Él devolverá en creces una vida pobre a una vida de gloria y eterna. Él lo ha prometido. Capítulo 5. Hoy sí, capítulo 5, Belsasar. Dios de igual manera insiste en llamar de diferente manera a sus hijos. Pero cuando sus hijos, cuidado con esto, pero cuando sus hijos llegan al límite, cuando sus hijos no aceptan el llamado, Él lleva hasta el momento de juicio. Y hay un día de juicio, y lo vemos en el capítulo 5, lo vemos allí reflejado, pero después de un tiempo de oportunidad, después de un tiempo de gracia, Dios llama y llama e insiste con sus hijos, pero si nosotros lo rechazamos, entonces el juicio viene. Pero el juicio viene y salva a sus hijos. ¿Por qué digo esto?
porque Belsasar, dice la historia del capítulo 5, que Belsasar murió aquella noche, pero Daniel reinó con el nuevo rey. Así que Daniel, en símbolo del pueblo de Dios, cuando el orgulloso rey fallece, cuando el orgulloso rey es derrotado por el Dios del cielo, en el nuevo reino los hijos reinan con Jesús. Apocalipsis, ¿verdad? Tú sabes que en Apocalipsis encontramos varios tronos. ¿Por qué varios tronos? Porque reinaremos juntamente con Él por la eternidad. Capítulo 6. En la sombra, en el escondite, ahí hay unos acusadores de Daniel. Están los acusadores. Y mejor dicho, el símbolo es claro. Satanás es nuestro acusador. Y él quiere destruir y matar a los hijos de Dios. Pero Dios manda a sus ángeles para que nos cuiden y nos protejan de los leones. La palabra dice que Satanás es como león rugiente, y quizás le pudiéramos agregar que sus secuaces son los leoncitos también, son parte de la manada que quiere venir y derrotar y matar a los hijos de Dios. Pero Dios ha mandado a sus ángeles, como lo hizo allá con Daniel, mandó a su ángel para protegerlo de los leones. Dios también manda a sus ángeles hoy para protegerte a ti y a mí. No puedo dejar de mencionarlo, ya lo hice en el repaso de lección anterior. Daniel no estuvo en el mejor lugar. Toda la noche lo pasó en el peor lugar. Lo pasó en una cueva, lo pasó... o bueno, podía decir que no, estaba bien acompañado, pero no en el mejor lugar. Quizás tú y yo vamos a estar en esta situación. No en la mejor situación, pero sí bien acompañado por los ángeles de Dios, conociendo que cuando se abra la cueva, nos encontraremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y reinaremos con Él. Estoy tratando de utilizar los mismos términos. Y reinaremos con Él en su reino eterno. ¡Wow! Me llena de esperanza y de consuelo. Capítulo 7. Al final del capítulo, al final, Dios juzga. Y te lo voy a repetir. Dios juzga a favor de su pueblo. Y su pueblo reina con Él eternamente. Versículos 26 y 27 del capítulo 7. Dios hace juicio y condena a ese imperio, a ese poder que lo ha suplantado en la tierra, que ha dominado, que ha castigado a sus hijos, lo derrota. Bueno, no solo a él, a todos los imperios los derrota, porque la roca cae sobre la estatua y derrota a todos y establece su reino. Y ese reino es dado a sus hijos, así lo dice el Daniel capítulo 7, porque reinaremos con él por la eternidad. Así que Dios va a actuar y va a actuar con juicio para aquellos que han hecho lo incorrecto y han perjudicado a su pueblo, y su pueblo reinará, recibirá la victoria. Capítulo 8. Esta es una lucha espiritual. Ahora a Daniel se le dice, entiende Daniel. Y ahora te voy a decir a ti y a mí, entendamos. Esto que vemos de luchas entre imperios, entre reyes, entre presidentes, no es más allá. Es una lucha espiritual. Tú te angustias. Daniel se angustió cuando conoció esto. Nosotros nos angustiamos, pero Dios tiene marcado el tiempo. Y quizás tú no entiendes, pero Dios siempre cumplirá su propósito, porque Dios tiene un tiempo. Debemos esperar en Jehová, dice la palabra. Esperar en Jehová, porque cuando el tiempo se cumpla, Él cumple su promesa y su reino es establecido eternamente. Voy al capítulo
9. Dios escucha y responde, en este caso, rápido la oración de Daniel. Pero luego vamos a encontrar más adelante en el capítulo que en el capítulo 10 que Dios no responde tan rápido, pero no responde, sí responde rápido, pero no responde para Daniel. Hoy sí responde directamente la oración personal, porque Dios responde las oraciones personales de sus hijos. Pero el tiempo está marcado y se cumple con exactitud las promesas de Dios. Y su Hijo vino a cumplir la promesa de salvación en el tiempo de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que Daniel pide una respuesta, ora, Dios le da una respuesta, pero la respuesta que recibe Daniel no es la respuesta inmediata, inminente, sino que recibe la respuesta de que Dios va a cumplir su promesa en grande. Y ese cumplimiento en grande no es otra cosa más que la venida de su Hijo por primera vez a la tierra, a morir y a salvar a la humanidad según la promesa y según el tiempo. En el capítulo 10, Dios pelea por ti. Allí vemos otra pelea. Pero Dios está peleando por ti, Dios está peleando por su pueblo. Daniel debe entender que Dios está peleando por su pueblo. Es cierto que la respuesta individual personal no se hace presente de inmediato, pero sí es cierto que Dios ya escuchó la oración y que está peleando a tu favor, está peleando a favor de Daniel. Y eso debe entender Daniel, y creo que yo personalmente lo debo entender, y deseo que tú también entiendas que las respuestas individuales a nuestras oraciones quizás no vienen, pero porque Dios está trabajando en algo más grande para ti y para mí. Y amén, así sea. Dios está trabajando en algo más grande para ti y para mí. Versículo 11. En esta lucha espiritual, como soldados del ejército de Miguel, que es Jesús, algunos van a morir, así lo estudiamos la semana pasada. Algunos vamos a sufrir, pero la victoria está asegurada. Porque en el capítulo 12 nosotros encontramos que el tiempo de Dios se ha cumplido. Miguel, Jesús se levanta y reina por la eternidad con sus fieles. A esto vamos a ir, no solo en este tiempo que falta en la historia, sino en este tiempo que vamos a seguir estudiando la lección. Vamos a ir a este momento en el cual podemos darnos cuenta que el tiempo se ha cumplido, que el tiempo de Dios se cumplirá con exactitud. Y tú y yo, confío, deseo, espero, tú y yo reinemos con Él por la eternidad. Oramos una vez más. Señor, tú sabes que para mí ha sido el entender lo poco que he entendido en Daniel. Ha sido un toque de fe y esperanza a mi vida. Y deseo que así sea para con mis hermanos y amigos. Que al estudiar tu palabra y al conocerte, podamos ser llenos de esperanza, llenos de fe, porque tú estás presente en nuestra vida, tú estás presente en nuestra historia, y al final de la historia del mundo, tú harás algo para mi hermano, para mi amigo y para mí. Queremos recibir ese reino tuyo, Señor. Así que imploramos que tu Espíritu Santo nos ayude y que podamos juntos, hoy separados, podamos permanecer firmes confiando en ti y seguros que tú vienes por nosotros.
Señor, perdona nuestras dudas, pero haz crecer nuestra fe en ti y confianza que tú reinarás por la eternidad y lo harás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.